Hey, hola perversos, gracias por entrar al video de hoy. Espero ustedes y los suyos estén todos súper bien. El día de hoy vamos a realizar un upgrade o customización a la pieza de Roach de Zozo Toys. Verán ustedes, muchachos, cuando pedí esta figura estaba consciente de las deficiencias de la misma, ¿no? Pero de todas formas la ordené para formar la pareja con Gambito, del cual viene video pronto, así que atentos. Volviendo al tema, al llegar la pieza rápidamente me di cuenta de que le hacía falta suculencia. Al verla no la veía como la Roach de los cómics dibujado por Jim Lee. Ustedes me entienden. Le hacía falta algo, y ese algo creo que son curvas. Ustedes me entienden, ¿no? Así que ordené el cuerpo que en mis visiones era la mejor opción. Y ese ha sido el cuerpo Wallbox AT202, el cual creo cumple con mis exigencias. Y el día de hoy es el día X. Vamos a cambiarle el cuerpo con el cual creo sí habrá suculencia y curvas, ¿eh? Así que vamos a meter mano. Y bueno, aquí tenemos el cuerpo del deseo, ¿no? Vamos a tomarlo fuera del empaque y ver qué tenemos. Bueno, por aquí tenemos pies y manos extras y una pieza que parece ser para el cuello. Y teniendo el cuerpo en la mano, las primeras impresiones son muy buenas. No es de silicona, pero eso no es importante en este caso. En primera instancia, las proporciones de este cuerpo son las de una mujer bien potable y bien curvada. Bien, vamos a retirarnos estos guantes que me cohíben un poquito el movimiento para comenzar la acción. Bueno, y ahora sí, ya un poquito más cómodos, vamos a comenzar a trabajar con el cuerpo de la figura. Vamos a retirar estos guantes de por acá, la cabeza y las botas, que son las piezas que prácticamente hacen difícil retirar el traje que tenemos acá de goma. Tenemos un cierre en la parte trasera que nos va a facilitar mucho el trabajo. El cinturón, bueno, a este cinturón no le encuentro un punto de despegue, así que vamos a tener que hacer uso de la siempre confiable tijera. Vamos a hacerle un corte en la parte trasera, por acá, y listo. Bueno, acá lo tenemos, y ahora que lo tengo en la mano lo analizo por atrás y verdaderamente no encuentro un punto de empalme, pero nada que no podamos solucionar con un poco de pegamento aquí atrás. Ya más adelante veremos qué hacer. Y vamos a comenzar a retirar el traje del cuerpo de la muñeca. Lo vamos a abrir por el cierre, que es la forma adecuada, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito al paso y con la magia de la edición lo voy a poner un poco más rápido para que no vayamos a durar 3 horas acá. Acá tenemos el cuerpo de Wallbox y el de Zozo Toys uno al lado del otro. Es notable, sin tener que decirlo mucho, que el cuerpo nuevo es bastante más curvo que el de Zozo. Hay una pequeña diferencia en el tamaño de los senos, pero ya veremos qué podemos hacer. La barriguita es un poco más pronunciada y por supuesto la parte trasera también, que es lo que se está buscando. Los brazos tienen una longitud parecida, así que fuera Zozo Toys y venga Wallbox. Vamos a retirar las partes de los pies, un momentito. Bueno, vamos a comenzar el proceso de introducir el traje. Vamos con un poquito de paciencia por acá, no vayamos a rasgar el plástico. Con esto hay que tener un poquito de paciencia, muchachos. No es tan sencillo como se ve. Pero hay que ser pacientes para no romper el uniforme. Vamos a subir esta parte por acá y poquito a poco vamos a ir introduciendo. Es la primera vez que lo estoy haciendo junto con ustedes, así que estoy cruzando los dedos para que todo entre sin problema. Y creo que sí que va a poder ser porque veo que el traje estira un poquito. No es elástico, pero estira un poco por ser de goma. Ya la pierna entró, vamos a acomodar un poco los lados para que suba bien. Yo creo que sí, yo creo que está entrando sin problema. Vamos a ir subiéndolo poco a poco.
pero hasta ahora estoy contento porque veo que tiene articulaciones bien, doblan las rodillas. Muy bien. Y lo que quería lograr, que era la forma, la curva, sin duda alguna hay un cambio del cielo a la tierra. Vamos a introducir los brazos. Vamos a quitarle las manos. Es toda una ventaja que estos brazos puedan despegarse del cuerpo. Así nos facilitan la tarea. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a hacerlo. Vamos a introducir primero los brazos. De esta manera. Me cayó. Vamos a ver. Ahora que vamos. Ok. Y ahora simplemente tenemos que ponerlos en su lugar. Ya el traje entró completamente, los brazos también tienen un buen movimiento sin problemas. Esto está pintando súper bien. Vamos a hacer un poquito más de movimiento para estar seguros. No está forzado en las costuras, o sea que bien. El cierre ha cerrado perfecto, sin problema alguno también. Y bueno, el traje ya está puesto, mi gente. Tengo acá un pequeño problemita, noto que la parte de la espalda, como pueden ver aquí en esta parte de la cadera, no se pega bien al cuerpo, pero bueno, es algo que me supongo que por tener tanto booty no se pega bien, pero no importa. Vamos a colocar las botas y aquí sí siento que hay como un pequeño problemita. Las botas no suben lo suficiente en la parte de las piernas, como pueden ver, antes de las rodillas, los talones acá. Creo que es porque la otra muñeca tiene esta parte más delgada. Bueno, vamos a ver si podemos colocarle la planta de los pies a las botas, ¿no? La parte de abajo. Vamos a poner este peg por aquí. Esta parte un poquito forzoso, ya que la conexión de Soso es diferente, pero ya entra, ya se coloca de manera perfecta en la bota, como pueden ver. Entonces, el problema viene acá. La parte de la muñeca donde se introducen las plantas de los pies queda muy arriba, no me permite hacer la conexión con el conector del pie. A ver si puedo mostrarlo. Ven, o sea, no sube lo suficiente en la parte de atrás y por lo tanto el conector queda muy alejado. Bueno, esto yo lo voy a solucionar, mi gente, de una manera simple. Voy a agarrar mi tijerilla, siempre confiable, y voy a hacer unos cortes aquí y allá, como pueden ver. Unos pequeños cortes, no muy pronunciados, simplemente para que la goma abra un poco más y pueda tener la longitud necesaria para que entren los conectores. Esto, aunque intenté con un blower ponerlos un poco más anchos, no ayuda. Así que esto es temporal. Yo de todas formas tengo planes de conseguir unas botas de otro material que vienen por allá, quedan más altas. Pero esto es una solución momentánea. Como pueden ver, abre un poquito de arriba. Eso permite que la bota llegue un poquito más hacia arriba. Y ahora sí tenemos la conexión sin problema.
Simple, acá está, entra más. Fíjense que el corte prácticamente ni se nota mucho. Entonces ya tenemos lo que necesitamos para que el conector llegue a donde tiene que llegar. Bueno, vamos ahora a colocar lo que sería la cabeza de la muñeca. Acá está. Acá hay un pequeño problema. El conector es un poco más delgado que el que tenía el cuerpo de Soso, como pueden ver. Bueno, tal vez no se note en cámara, pero acá sí. Entonces eso yo lo soluciono fácil, muchachos. Yo lo que haría sería crearle varias capas de pegamento de esta silicona. También pueden utilizar teflón, del que se utiliza para albañilería. Varias capas sin poner la cabeza, simplemente para provocar que esta esfera sea un poco más gruesa. Así como les estoy mostrando. La aplican y dejan que se seque y la van probando hasta que quede bien apretado. Y ella va a ir poco a poco, así como están viendo acá, ella va a ir aumentando el volumen. Y miren cómo la cabeza ya queda un poco más apretada, sin problemas. Esta pieza que estamos viendo acá del pecho puede ser removible. Yo lo voy a considerar para luego ver si cambio los pechos del modelo reciente por el de Soso. Pero bueno, vamos a ver. Aquí tienen una comparativa de lo que era antes y cómo se ve ahora la Titania con este cuerpo nuevo. Díganme qué les parece. Déjenme saber en los comentarios, muchachos. Esto es lo que yo quería lograr, tener una Titania con un mejor cuerpo, con un cuerpo más voluminoso, y creo que se ha conseguido de manera exitosa. Ahora sí tiene un aura a la Rose de los cómics de Jim Lee. ¿Qué me dicen ustedes? Para mí este cuerpo es el que necesita esta pieza. Acá la tienen con el jaque, como pueden ver. El dato del cinturón yo lo quería que quedara un poco más abajo de como queda normalmente en la muñeca, y para ello le hice una pequeña conexión. Acá pueden ver un pedacito de elástico negro para que quede más abajo. Y aquí la tengo junto con Gambito para que vean cómo queda esta belleza. Señores, esto es de cuadro, Esto es una obra de arte en estado sólido. Gambito es una pieza que le vamos a hacer un video ya creo que para la próxima semana para hablar un poquito de esa pieza, pero los dos se ven sensacionales. Si usted no tiene estas dos piezas, yo les recomiendo que si es amante del cómics y de los X-Men, haga lo posible por conseguirla, pero ya, antes de que se acaben en el mercado. Y bien, perversos, esto ha sido todo por el día de hoy. Like, suscripción, comparte, es la forma en la que nos puedes ayudar a continuar guayando la yuca para traerte más videos como este. Y mejores, Cuídense y nos vemos en el próximo.